Manejo de complicaciones arteriales venosas y biliares. Mirad, el círculo de la derecha, ¿vale? Pues es estos son los trasplantados y estas son las complicaciones vasculares. Incluyamos las biliares en vasculares y son una cuarta parte, ¿no?, de los trasplantes. Aquí tenemos que actuar, como han dicho los compañeros, los radiólogos vasculares, creo que con el propósito de al menos salvar la mitad de que vayan a retrasplante, es decir, que estaríamos hablando del 12,5, 13% para arriba. Creo que es un propósito razonable para todos nosotros los que estamos en centros de trasplante hepático. Os voy a enseñar algunos de los logros de nuestro hospital para que os creáis más de lo que os cuento, para que veáis que llevamos desde el año 86 trasplantando. El primer trasplante de simultáneo, hepatorrenal a nivel nacional, pionero en múltiples técnicas, trasplante hepático parcial infantil, que ahora no lo hacemos, por cierto, trasplante de donante de avanzada, único centro en todo el país que podía realizar todos los trasplantes, mayor número de trasplantes de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso lo voy a quitar porque es como ganar la Copa de Madrid, me parece como muy poco, ¿no? Mayor número de trasplantes renales a nivel nacional. Primer puesto a nivel nacional, esto no está mal, en el 2018, trasplante intestinal, segundo en páncreas, tercero en hepático. Bueno, entre 1986 y 2020, 2.100 trasplantes. Esto sí tiene importancia. Veis que la fe tiene más, como han hablado ahora nuestros compañeros. Pero lo que está claro es que, aunque ahora esto de la historia parece que tiene menos importancia porque se hacen ya trasplantes bien, incluso más que nosotros. Antiguamente estaba más centralizado esto y ahora está por comunidades y va perfectamente bien. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos mucho seguimiento de trasplantados antiguos, es decir, que mucha gente de trasplantados del 86, a lo mejor tanto como 86, no sé, pero lo seguimos viendo. Entonces, nosotros damos mucha importancia a la evaluación de las anastomosis, perdonadme, anastomosis, que es donde se van a producir las complicaciones obstructivas vasculares y biliares, mediante el Doppler, que primero recomendamos a los compañeros trasplantadores que lo intenten hacer intraoperatorio. No vamos a ir a hacer nosotros normalmente, y menos a las 4 de la mañana, pero bueno, que yo creo que sería interesante que mejoráramos el intraoperatorio y las conclusiones que se pueden sacar de él. El siguiente paso ya lo hacemos nosotros, el Doppler inmediato, que es a las 24 horas, salvo que se trasplantara un viernes o un sábado, que se haría el lunes, lo hacemos los radiólogos vasculares en nuestro centro. Yo creo que eso no es habitual, que lo suelen hacer los radiólogos diagnósticos más bien, ¿no? Bueno, no lo sé. La cuestión es que el patrón más normal que nos vamos a encontrar es una porta hiperdinámica causada porque si tú quitas la obstrucción crónica, que es el injerto fibrótico, y entonces la ectasia venosa que se ha producido crónicamente en el sistema venoso esplácnico se libera, y durante los primeros días, semanas, vemos una porta muy hiperdinámica que no nos tiene que asustar. Esperamos ver la arteria normal, incluso las venas aplanadas, que puede ser, nosotros lo interpretamos como normal porque puede ser una relativa dificultad en el drenaje por si hay un piggyback o similar, pero no le damos importancia si no tiene trascendencia en la clínica o en el perfil hepático. Fijaros aquí cómo tenemos una porta que tiene 100 centímetros por segundo, pues normalmente tiene que bajar como a 20 o algo así, ¿no? Esto es normal. Una arteria que da gusto verla y las venas un poquito aplanadas con respecto a la desembocadura suprahepática. Veis que tiene más velocidad y oscilación, pero esto para nosotros lo damos como normal y este paciente posiblemente ya no se haría ningún control más de Doppler. ¿Qué pasa si vemos una arteria con alta resistencia a escaso flujo? Pues yo personalmente creo que esto hay que comunicarlo. Pues podemos esperar a que lean el informe radiológico, pero a lo mejor no lo leen o lo leen dentro de X. Yo normalmente llamo y digo, mira, este paciente tiene
patrón de flujo como muy escasito de arteria, porque yo creo que es recomendable anticoagulación, tener en cuenta que la anticoagulación en un trasplantado hepático se puede iniciar, si no hay otra contraindicación, a las 6 horas, a dosis terapéuticas me refiero. ¿Qué pasa si no vemos la arteria? Pues esto ya es lo peor que podemos ver en el primer Doppler, ¿no? No vemos la arteria, no veo la arteria, entonces llamo al compañero que es el mejor de Doppler de todos nosotros, hace un contraste y no ve la arteria. Entonces esto muy probablemente vaya de intervención quirúrgica urgente, ya sea para trombendarterectomía o posiblemente para retrasplante. Y nos preguntan, ¿y fibrinolisis o extracción de trombos, estas cosas que hacen los neuros? Pues mira, os voy a contestar con este ejemplo estos son mis antiguos maestros, el doctor García Hidalgo, lo conoceréis alguno, incluso Enrique Moreno, el cirujano, que consiguieron en el año 89 demostrar que podía ser útil la revascularización con uroquinasa en el trasplante hepático. ¿Qué queda de eso? Pues a día de hoy yo creo que no se hace en casi ningún sitio, ¿no? Es decir, que esto sería pues como una virguería, por así decirlo, pero vamos, que se puede replantear, ahora que, insisto, nosotros yo pues recuerdo alguna vez que no se nos ha parado con una arteria hepática o por otras cosas, como tipo tapar un aneurisma o algo así, y hemos utilizado de forma inmediata la uroquinasa y lo hemos recanalizado. Pero vamos, en las pautas habituales de todos nosotros no se practica. Y luego ya, pues, un poquito más tarde ya vamos a hacer los Doppler de los pacientes pues, que tienen alguna manifestación en el perfil hepático y si nos encontramos que está todo bien, pues decimos, mira, esto no es un problema nuestro. Y a partir de ahí dejamos ya que los pacientes vayan por su camino o se les dé de alta, etcétera, y empezaremos a encontrarnos con las complicaciones vasculares secundarias, ¿no? Bueno, más que secundarias, subagudas. Entonces, la trombosis de la arteria hepática, que es la más grave, bueno, dentro de las vasculares la más frecuente, es mayor incidencia en niños por el simple hecho de que, de que se produce más discordancia de los calibres de donante y receptor, y eso conduce a problemas técnicos de la anastomosis. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Pues que se produzca una necrosis hepática difusa, que entonces iremos al retrasplante, y aquí viene pues una situación que yo creo que es digna de cierta discusión, que es ¿qué pasa con una oclusión de la arteria que es asintomática inicialmente? Sabemos que dentro de unos meses puede desarrollarse una colangiopatía isquémica y entonces en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Retrasplantamos o no? Pues en la mayoría de los grupos no se retrasplanta. Entonces, como se ha hablado ahora, que efectivamente la lista de espera está bajando mucho, pues podría ser un grupo que, anticipándose al desarrollo de la colangiopatía isquémica, se planteará retrasplante, ¿no? Precoz. Lo mismo, lo que hemos dicho antes. Tiene sentido plantearse hoy en día fibrinolíticos. Lo que sí que es verdad es que por nuestra parte los intentos de repermeabilización de la arteria hepática por técnicas endovasculares normalmente los planteamos solo a partir de la primera semana, ¿vale? Bueno, siempre te dicen, bueno, si pones un stent recubierto, pero bueno. Una estenosis de arteria renal, pues como si dijéramos que como las que le ponían a Felipe II, ¿no? Como esta. ¿Qué hacemos? ¿Stent primario o ATP? Bueno, pues nosotros lo tenemos muy claro. Empezamos con ATP y si no funciona, con la arteria y con todas las estructuras, iremos después a stent secundario porque si buscáis series de permeabilidad de stent primario versus ATP, el stent primario siempre va a tener mayores permeabilidades, lo que pasa es que estos pacientes nos van a volver a nosotros. Entonces, pues yo creo que es más lógico empezar con un escalón y luego pasar al siguiente, ¿no?
aneurismas, pseudoaneurismas, bueno, os pongo ejemplos. Además tenía las dos cosas, estenosis. No conseguimos pasar la estenosis, pero no. Hacer la angioplastia, y es un chico que nos enseñó aquí que tenía estas lesiones en el 2015, y a día de hoy sigue con su patrón parvus tardus en la arteria y asintomático, ¿vale? Es decir, que no siempre tenemos que obsesionarnos con tratar las imágenes, ¿no? Como nos decían nuestros maestros. Las venosas son más infrecuentes por estos motivos, estructuras de gran calibre que no presentan vale. Vena porta. Si vemos una estenosis de vena porta, hacemos angioplastia, pues si es necesario. Trombosis, retrasplante, es que a veces responden a la anticoagulación, o sea, si no tiene un impacto fulminante en el injerto, pues a lo mejor se puede plantear, ¿no? Fijaros, este paciente que tenía más de 2 metros de velocidad en la zona esa de aliasing, en la estenosis portal, y un poco antes, esto parece que es lo mismo, pero fijaros que son, ¿cuánto pone ahí? 50 y pico, ¿no? O sea, casi tiene una ratio de, no llega a 4, pero bueno, o sea que podría ser una estenosis significativa. Bueno, pues este fue en seguimiento. Otros ejemplos de estenosis portales en niños, que eran los que más teníamos, seguimos teniendo, porque aunque no se trasplanten en nuestro centro, siguen por ahí en seguimiento, ¿no? En angioplastia, lo mismo, versus stent. Bueno, pues nosotros normalmente empezamos con angioplastia y consideramos como segundo escalón el stent. Suprahepáticas, os pongo un simple ejemplo de un caso en el que, bueno, una de las venas suprahepáticas tenía estenosis aisladamente y producía, no sé si se ha visto, sí, esta era la estenosis, y producía ascitis y se corrigió. Lo que está claro es que como radiólogos intervencionistas que somos, nos podemos, si se nos ocurre una ruta, un abordaje, seguramente es eficaz y seguro y lo podemos intentar. Trasplante hepático, transyugular, etcétera, ¿no? Eso no os lo voy a enseñar a vosotros. Este es un caso de la semana pasada. Veo que estáis medio dormidos. ¿Cómo va a ser de la semana pasada? Del siglo pasado. Es que es una... Bueno, es que me pareció bonito, lo tenía por ahí un compañero en una colección, es de nuestro centro, una estenosis de cava inferior, hicieron esta angioplastia. Bueno. En cuanto a la vía biliar, lo mismo, la discrepancia del calibre de los dos hígados desencadena fístulas, estenosis, etcétera. Pero lo que está claro es que las obstrucciones las estenosis, mejor dicho, se deben dividir en dos grupos fundamentales: las anostomóticas o centrales, que son más susceptibles de tratamiento, ya sea por CPRE, en nuestro caso lo hacemos casi todas nosotros, o incluso las reconstrucciones biliodigestivas quirúrgicas, y las que no son anastomóticas, es decir, que son intrahepáticas difusas, producidas por isquemia, sea por el peritrasplante, o sea, es decir, las horas que está no perfundido el hígado, o por enfermedad de la arteria, como vimos antes, pues todos estos casos, os traigo esta revisión, o bueno, de retrospectiva así, de los casos en nuestro centro, de hecho por la unidad de cirugía de trasplante, en casos de mástil tipo 2, es decir, dentro de los trasplantables son los de peor pronóstico, que son los que más complicaciones biliares tienen, llegan a tener el 30 y pico %. Y fijaros que aquí, bueno, la etiología contada por los cirujanos, que ponen más causas, ¿no? Cicatrices biliares, tal, la propia TACE. Vale. Entonces, la clasificación de más central a más periférica, y lo que me parece interesante es que las difíciles, es decir, las de dentro, iban a CTPH y el 50% al menos eran curadas, ¿veis? De 14,7 en resolución del CTPH. Eso es lo que os dije al principio, ese puede ser nuestro objetivo, ¿no? En vía biliar y en arteria y vena.
Bueno, esta es la estenosis habitual que nos encontramos casi a diario, como quien dice. Pasamos al duodeno y dilatamos y queda bien. Vale. Este era un niño, tengo una zona como mucho más fibrótica, que también responde a la angioplastia estándar, y yo aquí se me ha ocurrido recordar que hubo una época que utilizábamos este dispositivo, que ya no, y en revisiones nuestras propias tenía mejores respuestas en anastomosis biliar y también ureteral en trasplante renal, pero lo hemos dejado de usar, nosotros por lo menos. Y os quiero llamar la atención sobre el reabsorbible, que se habló en el CIRSE. Sabéis que me parece que este está aceptado para tubo digestivo, no para vía biliar, o sea que es fuera de IFU, pero nosotros hemos implantado como 20 y pico y las permeabilidades son superiores a lo que hemos hablado. Entonces yo creo que eso, os pongo ejemplos de la colangiopatía isquémica intrahepática, que aquí casi lo único que podemos hacer es derivación, como pues esto se podría llamar tratamiento puente al retrasplante, ¿no? Porque me diréis cómo podemos angioplastiar todo esto de aquí arriba, y son pacientes que tienen colangitis de repetición. Entonces, pues se me ocurren muchas conclusiones, pero como más prácticas, ayudar como radiólogos que somos, y los cirujanos no lo son, y es verdad que el Doppler lo hacen ellos, porque el trasplante dura muchas horas y es cuando es, o sea que, pues quizá ponernos de acuerdo, lo dicen muchas veces, oye, a ver cuándo bajo, a ver cómo hacéis los Doppler y tal, pues es que así no se hace nada, ¿no? Entonces, oclusión asintomática de la arteria, lo que os dije, ¿no? Esto podría ser un candidato a retrasplante precoz antes de tener una alteración del perfil hepático, clínica, etcétera, porque va a desencadenar probablemente una colangiopatía isquémica o no, a veces no lo hacen, ese sería el dilema, pues si sabemos que todos lo hacen, posiblemente no habría que esperar. Y además, eso ya lo sabe mejor Daniel, creo que los trasplantados ya que han desarrollado una patología en el injerto son más difíciles de trasplantar. En los casos de gravedad intermedia, animar más a la gente a que usen anticoagulación a dosis terapéuticas, porque las portas a veces se desobstruyen solas, la arteria puede desarrollar colateralidad y esto le va a ayudar. Y lo del stent reabsorbible, que yo creo que puede tener bastante que decir en la enfermedad de la vía biliar central, reemplazando incluso pues, a reconstrucciones biliodigestivas, etc. Y ya está.